Listo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de educación a distancia. El día de hoy vamos a analizar la temática sobre educación e-learning, ¿sí? E-learning significa aprendizaje electrónico. Obviamente es muy parecido a la educación a distancia, tomando en cuenta que este tipo de educación completamente es mediado por las tecnologías de información y de comunicación. Educación en línea, ¿no? Lo que vamos a analizar el día de hoy exactamente tiene los siguientes contenidos. Como podemos observar, vamos a analizar lo que son los fundamentos básicos, las modalidades educativas, el e-learning, B-learning, M-learning y el UE-learning. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar los elementos básicos que se integran en la educación en línea, tomando en cuenta, como les decía, que la educación en línea precisamente conlleva también a lo que es el autoaprendizaje, a la autonomía, a la independencia y las formas como son utilizadas o mediadas este tipo de formación educativa, precisamente es a través de ciertas tecnologías, ¿no? Como podemos observar aquí, la educación en línea, tenemos esta gráfica que, bueno, nos conlleva lo que es la educación a distancia, donde la parte central o fundamental son los estudiantes, cuya interacción directa tenemos obviamente con los mismos estudiantes y con los docentes o formadores que vienen a transformarse o a convertirse en este tipo de modalidad en tutores, ¿no? Con los materiales que son los recursos didácticos y la comunicación, diferentes formas de podernos comunicar o medios, específicamente a través de las herramientas tecnológicas. Esto nos conlleva obviamente a cumplir con lo que son políticas y estrategias encaminadas por la misma institución educativa. Políticas que son reglas, normas que se debe cumplir con el propósito de llegar al objetivo o misión, el cual tiene la educación a distancia, ¿no? Y el contexto, como ya lo habíamos dicho, un conjunto de actividades o acontecimientos y a su vez el entorno donde se va a desarrollar dicho proceso educativo. Aquí podemos observar dos imágenes. La primera que nos habla del modelo educativo tradicional y la segunda el modelo educativo virtual. En el modelo educativo tradicional podemos observar que el docente es el eje central, ¿no? Y si vemos las flechas, su flujo llega directamente a lo que es el alumno. Por lo tanto, la comunicación es unidireccional del profesor al alumno. Por ejemplo, tenemos los ejercicios en clase. Mire, el flujo de la información sale del profesor y llega al alumno como tal, ¿no? Trabajos y proyectos, lección magistral, transparencias y videos, referencias bibliográficas, entre otros. Bueno, este es un modelo educativo tradicional, como les decía, donde el docente es el eje central y el alumno se convierte en un mero receptor de estos conocimientos o información por parte del docente, muchas veces conllevando a lo que es el memorismo, ¿no? Sin que el estudiante, bueno, en ciertos aspectos deje de ser analítico, reflexivo y se convierta en un receptor de conocimientos. El segundo modelo que nos habla el modelo educativo virtual, podemos ver que el estudiante es el eje central, es una educación basada en el estudiante, donde tenemos una comunicación, una interacción bidireccional, como vemos en el flujo de las flechas, ¿sí? El estudiante, trabajos y proyectos que solo realiza mediante tecnologías de información y de comunicación, ejercicios de autoevaluación, tenemos contenidos virtuales, referencias bibliográficas online, entre otros, ¿no? Entonces vemos que la interacción, vemos que existe interacción, vemos que en este tipo de modelo educativo nos lleva a lo que es el autoanálisis, lo que es la reflexión, lo que el estudiante deja de ser un ente pasivo para convertirse en un ente activo, ¿sí? Constructor de su propio conocimiento. Bueno, aquí podemos observar algunos elementos muy importantes, como es el contenido de la enseñanza, la propuesta pedagógica basada obviamente en el uso de las tecnologías. La educación online es una modalidad de enseñanza con características específicas, ¿sí? Primero, es una manera particular de crear un espacio educativo. ¿Cuál va a ser este espacio? Precisamente un espacio educativo virtual, ¿sí? Para generar, promover e implementar
situaciones en las cuales los estudiantes realizan sus aprendizajes. Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia regular, es decir, de la forma presencial, ¿no? A clases por una nueva propuesta de aprendizaje basado en lo que es las tecnologías, ¿sí? Dejando a un lado las situaciones no convencionales en espacios y tiempos que no son compartidos. Es decir, el estudiante, los estudiantes, el docente, no tienen necesariamente que estar juntos, ¿no? En una forma física, ¿sí? Pueden hacerlo este proceso educativo a través o mediado por diferentes recursos, en nuestro caso, en este caso de educación, a través de las tecnologías. Se vale de la utilización de una multiplicidad de recursos tecnológicos y pedagógicos con el objeto de favorecer la construcción del conocimiento en estas situaciones no convencionales de enseñanza. Bueno, hemos hablado que en la web, hablando de web, existe gran cantidad de herramientas orientadas específicamente al aprendizaje, ¿no? Al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, podemos valernos de las plataformas virtuales educativas, de los wikis, de la misma web para poder investigar la información correspondiente. Mire, existen muchísimos repositorios digitales de carácter científico, revistas digitales, tenemos artículos científicos, bueno, entre otros elementos o herramientas que podemos utilizar. Inclusive, si analizamos, por ejemplo, lo que es la cloud computing, la computación en la nube, encontramos gran cantidad de herramientas de tipo colaborativo, ¿no? De carácter colaborativo, donde no es necesario instalar estas aplicaciones en nuestro computador, simplemente las vamos utilizando en la web en tiempo real. Este término incluye todas las propuestas identificadas también como educación semipresencial, no presencial, tenemos como abierta, asistida, flexible, electrónica, combinada, virtual, en red, mediadas por tecnologías, cibereducación, teleformación y también similares. La educación virtual requiere de un cambio de modelo educativo, ¿sí? Como vemos aquí, dos modelos que pueden ser combinados, ¿no? El modelo pedagógico versus el modelo tecnológico. La educación en línea se diferencia de la modalidad de enseñanza y de la enseñanza presencial por la diferencia de cargas horarias dedicadas a cada una de estas actividades. Por ejemplo, tenemos la modalidad presencial, semipresencial, en línea, a distancia y la modalidad híbrida. La presencial, bueno, hablando ya de porcentajes en cada uno de estos indicadores, podemos decir que existe una interacción directa entre el estudiante y el profesor en tiempo real y que es de al menos el 50% del 51% de sus créditos. Mire, entonces el mayor porcentaje debe estar en contacto directo con el docente, ¿no? Es decir, en lo presencial. En la modalidad semipresencial, se puede observar que existe una interacción directa entre el profesor en un rango entre el 35% y el 50%. ¿Sí? Entonces es menos que en la modalidad presencial. Y la modalidad en línea, así aquí sí quiero remarcar o señalar, chicos, algo que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? En la modalidad en línea, el 100% es en línea. Aquí no cabe la presencialidad, ¿no? La parte presencial, 100% en línea, 100% a través de la web, a través del internet, se va a llevar este proceso educativo. La modalidad a distancia, bueno, también ya lo hemos venido analizando, lo hemos venido insistiendo, reflexionando. Este tipo de modalidad en los componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente y el práctico experimental, está mediado por la utilización de múltiples recursos didácticos, ¿sí? Entonces existe un medio para poder llevar este proceso formativo. Recursos didácticos físicos y digitales, también ya lo hemos dicho, físicos, manuales, folletos, bueno, diferentes recursos, ¿no? Y digitales, presentaciones electrónicas, videos, bueno, y otros recursos también que se puede apoyar para llevar esta modalidad de educación. Además del uso de las tecnologías y entornos virtuales, es decir, plataformas virtuales educativas de aprendizaje en plataformas digitales, bueno, realmente cuando esto sea necesario. Recordemos que la modalidad a distancia, una de sus herramientas o uno de sus medios podrá ser la tecnología, pero no son los únicos, ¿no? ¿Y qué es la modalidad híbrida? A ver, ¿qué es modalidad híbrida? Luzmila, ¿qué es modalidad híbrida?
Luzmila, ¿qué es Sí, modalidad profe. híbrida? Eh, Se le conoce como un estudio, una formación que se lleva de manera virtual y cuando es necesario, cuando toca hacer alguna evaluación, pues se llega a tener presencialidad de parte de los estudiantes. Ya. Sí. Shirley, Sería la combinación entre modalidad presencial y ¿cómo? Digital. Me olvidé. en línea o Pero virtual. sería la combinación. Es en línea, perdón. Ya, muy bien, ¿no, Carlos? Ya, la modalidad híbrida que se divide el trabajo, por así decirlo, se divide en presencialidad y virtualidad. Esa sería la modalidad híbrida. Ya, muy bien. Bueno, cuando hablamos de modalidad híbrida, consiste en poder combinar, ¿no? Estas diferentes modalidades educativas, como por ejemplo la presencialidad, la semipresencialidad, en línea, ¿sí? Y también la modalidad a distancia. Entonces, es una combinación de estas posibles modalidades. Vemos. Bueno, también es importante identificar estas tres conceptualizaciones o definiciones muy importantes utilizadas dentro de lo que es la educación en línea. Tenemos la enseñanza virtual, el aula virtual, el campus virtual. La enseñanza virtual es un proceso de enseñanza a distancia no presencial, miren, no presencial, basado en plataformas de aprendizaje virtual cooperativas, ¿no? Y que donde se puede colocar gran cantidad de recursos didácticos con el propósito de que el estudiante los revise. Recuerde que en este tipo de modalidad, precisamente el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento. Cae toda la responsabilidad sobre el estudiante, ¿no? En cuanto al aprendizaje. El aula virtual, bueno, el aula virtual es la que precisamente estamos utilizando, propuesta por la universidad, ¿no? Que es el EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Esta aula virtual va a ser como, va a asemejarse al entorno presencial, ¿sí? Entonces, la que nosotros utilizamos precisamente es el EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. El campus virtual es un espacio creado y organizado formalmente por una universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea. Pues campus virtual, todo este espacio, todo el conjunto de herramientas que son dispuestas para llevar el proceso formativo en este tipo de modalidad. La educación en línea, o también conocida como educación a distancia, es una forma innovadora de aprender y de enseñar que se adapta a diferentes niveles de estudios. En el caso de las universidades, hoy en día están ofertando gran cantidad de, de titulaciones, ¿no? O de carreras bajo esta modalidad, debido a la demanda que tiene de estudiantes por diferentes situaciones. Recordemos que muchas veces hay factores, ¿no? Que conllevan a este tipo de educación. Por ejemplo, el tiempo, el trabajo, tal vez la distancia que existe entre la institución educativa y el estudiante, bueno, y otros factores que son válidos, ¿no? Para poder acceder por este tipo de educación. Entonces, hoy en día las universidades, las instituciones educativas de nivel superior están optando por ofertar gran cantidad de carreras. ¿Cuáles son las ventajas de la educación en línea? Bueno, aquí nos da algunas de las ventajas, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera, estudiar en línea es más económico. ¿Qué piensan ustedes? Mariela, ¿qué piensa usted en este punto? Estudiar en línea es más económico. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo reflexionamos a este punto? Es según qué tipo de carrera. Si es universitaria pública, casi no es económicamente mucho porque está en su casa, pero si es una universidad privada, eh, sí sería como decir una maestría o algo así que eso sí económicamente sí se puede alcanzar. Entonces tiene que dar. mm, Ya, Creo que dependería qué carrera o qué es lo que queremos estudiar, si es cuarto listo. nivel o tercer nivel. Ya, muy bien, ¿no? Mirka,
Profe, también podría hablar esto acerca de la institución educativa. ¿Le reduciría costos a la institución en cuanto a infraestructura por el tema de que los estudiantes ya no tienen que ir a las aulas, sino es o sea, en línea y cada estudiante está desde su casa recibiendo las clases? Mm, ya, puede ser también visto desde ese punto, ¿no? Bueno, el segundo punto nos habla la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades. A ver, ¿quién quiere reflexionar sobre este punto? ¿Es verdad que la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades? Jennifer, ¿qué opina? Sí, Lisen, perdón. Sí, porque, por ejemplo, nos da espacio, por ejemplo, a las personas que trabajan y estudian, tal vez, Ya, o a las que personas que toman por segunda carrera también. ya, muy bien. Lady, Lady, También a personas como son, o sea, personas, digo, que somos madres, no, universidad, para ya, estudiar así ya. Muy bien, ¿alguien más que quiera dar un aporte? Yo le hice, A la ver, Juan. educación en línea puede ser abierto para muchas segundas oportunidades, puede ser también que podemos trabajar y al mismo tiempo estudiar también. Claro, por supuesto. Recuerden que estos tipos de modalidades, tanto en línea como a distancia, es muy flexible, ¿no? Precisamente por estas circunstancias, porque el estudiante lleva su proceso educativo de acuerdo a su ritmo, ¿sí? Y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. A ver, el siguiente punto nos habla que es una educación personalizada. ¿Por qué es una educación personalizada? Que tenemos que aprender por nuestros propios medios. O sea, sí, claro que nos virtualmente también nos imparten clases, pero también debemos reforzarnos nosotros solos porque o sea, prácticamente no estamos presencialmente como para dialogar con los compañeros, sino uno tenemos que adaptarnos a a esa formativa de analizar las cosas, Ya, ser un precisamente es poco por más lo prácticos. Ya, precisamente es por lo que estamos comentando, ¿no? Porque el estudiante lleva su propio ritmo de aprendizaje y su disponibilidad de tiempo, entonces eso conlleva lo que es una educación personalizada. Mirka, Yo lo que entiendo por educación personalizada, bueno, sí, concuerdo bastante con la compañera porque como usted decía, la educación o sea, se va generando o se ajusta al ritmo de vida del estudiante. Entonces, nosotros somos los que tenemos que prácticamente autoeducarnos. ya, Claro que con la ayuda de un docente, ¿no? muy bien, ¿no? A ver, el siguiente punto nos habla acceso a la información académica a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Será eso una ventaja de la educación online? ¿Por qué? porque podemos revisar las clases que hemos tenido y quedan grabadas y si algo no entendemos, nosotros la forma y otra vez Ya, revisamos la clase. ya, muy bien, ¿no? Iván, Nos permite romper el parámetros del espacio y el tiempo y así enlazarnos y así interactuar en la plataforma en cualquier lugar y en cualquier momento. eso, muy bien, ¿no? Carlos y Mirka. Ya, eso es como decía el compañero que nos permite en este caso en la economía y el tiempo tener un nivel superior. Ya, Mirka. En cuanto al acceso de la información,
información académica a las 24 horas. Yo siento que en línea siempre vamos a poder encontrar la información que necesitamos, tanto dentro de las plataformas educativas como dentro de otras, otras plataformas, diferentes links, siempre van a estar en línea y siempre vamos a tener acceso. Entonces, yo creo que sí es una ventaja, ya que esto nos ayuda a reforzar el conocimiento que nos imparten dentro de la clase. Eso muy bien, ¿no? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, a analizar en la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje de la universidad, ustedes miren que por cada una de las semanas se va subiendo diferentes recursos didácticos, ¿sí? Entonces, no es que hoy lo ponemos y mañana ya no está, ¿no? Tiene usted acceso a cualquier momento, ¿no? Por esta flexibilidad mismo que tiene esta modalidades de estudio. Y el último punto, bueno, como ventaja que nos indica, los profesores tienen una amplia formación en nuevas tecnologías, lo que permite mantener los estándares de calidad de la enseñanza. Obviamente, ¿no? Los profesores deben tener conocimientos o competencias digitales para poder llevar este proceso formativo o esta modalidad de estudios, ya que por ser esta modalidad muy flexible, los profesores, los docentes, desarrollan o elaboran o diseñan diferentes recursos didácticos y deben subirlos a las diferentes plataformas educativas, ¿no? Que son utilizadas para llevar esta modalidad de estudios. Por ende, deben tener competencias muy específicas sobre el manejo de estas tecnologías. La educación en línea como respuesta a nuevas necesidades. La demanda de la educación en línea crece cada día. Esto ha obligado a las universidades a ampliar su oferta académica, ¿no? Entonces, cada vez incrementan su oferta académica en cuanto a llevarse la educación bajo esta modalidad e implementar herramientas y plataformas e-learning. ¿Quién me recuerda qué era e-learning? ¿Qué era e-learning? ¿E-learning qué era? Aprendizaje electrónico, ¿sí? Aprendizaje electrónico, que permiten garantizar una educación de calidad y cumplir con las expectativas de los estudiantes. Entonces, debemos nombrar algunos factores, ¿no? Que influyen dentro de esta educación en línea. Existe un distanciamiento físico entre el alumno y el profesor, eso es fundamental. Entonces, esto quiere decir que no van a estar presencialmente o en forma física tanto el docente como el estudiante. El estudiante tiene flexibilidad en los horarios, por lo tanto, el estudiante es el responsable total de su aprendizaje. En esta modalidad se emplean medios digitales, por ejemplo, videos, audios, libros digitales, revistas electrónicas, artículos científicos, enlaces o link, bueno, etcétera, ¿no? El estudiante siempre va a contar con un tutor online. Recordemos, bueno, hagamos un poquito de memoria cuando analizábamos específicamente de los roles del docente, ¿no? En estas modalidades. Una de estas era ser tutor. ¿Y qué es ser tutor? Es encaminar, dirigir, guiar a los estudiantes con el propósito tal vez de resolver dudas, inquietudes de carácter académico, de carácter administrativo, bueno, etcétera. El aprendizaje es independiente, lo que conlleva una autonomía, lo que conlleva el autoaprendizaje. Para poder acceder a la educación en línea es indispensable, mire, esto lo voy a remarcar, lo voy a resaltar, ¿no? Es importante, mire, algo muy importante, tener una computadora o un dispositivo con acceso a Internet. Sí, porque al decir en línea, obviamente necesito Internet. Al igual que en la presencialidad, la modalidad en línea tiene una serie de normas. Esto quiere decir que no porque estamos en una modalidad en línea no vamos a tener normas que cumplir. No, sí las vamos a tener, como que estuviéramos en la presencialidad. Normas, reglas, políticas estipuladas precisamente por la entidad educativa, no por la universidad. En cuanto, por ejemplo, reglamentos de evaluación de estudiantes, un código de ética, bueno, entre otras reglas o normas que se debe cumplir. Bueno, aquí directamente llegamos ya a lo que es el learning, ¿no? ¿Qué es el learning? Ya habíamos dicho, en español significa aprendizaje electrónico. Se puede definir como el proceso de aprendizaje que se realiza a través de Internet por medio de la tecnología electrónica, la cual es su principal herramienta. ¿Qué significa esta imagen que tengo aquí?
¿A qué hace referencia? Al avance del e-learning. ¿Ya? ¿Y Creo que está cómo se llama eso? la manera, la línea de tiempo o cronología de la Eso, evolución del muy e-learning. bien, ¿no? Es la línea del tiempo. En este caso del e-learning, ¿no? Mire, empezamos con 1900, la enseñanza a través de la correspondencia. A ver, cuando analizábamos precisamente em, el origen de la educación a distancia, recordemos que bueno, ya estas características de educación a distancia ya se dio en años anteriores, no en épocas anteriores. Precisamente, mire aquí, la enseñanza se hacía a través de la correspondencia, donde los docentes elaboraban los diferentes materiales, bueno, en este caso físicos, y los enviaban a sus estudiantes a través de la correspondencia. ¿Sí? En 1920 a 1930 aparecen los primeros programas educativos por radio. En 1950 a 1960, programas educativos por televisión. En 1969, creación de ARPANET, que es uno de los proyectos primeros de Internet, ¿no? En 1970 aparece ya la idea del ordenador ser aplicado en el proceso de enseñanza. En 1976, primeros cursos en línea, entonces ya se tiene la idea de los primeros cursos en línea. En 1990, creación de plataformas educativas virtuales. En 1996 surge el concepto de e-learning, ¿no? En el 2006 aparece M-Learning. ¿Pero qué es el M-Learning? Precisamente aprendizaje mediado por dispositivos móviles, ¿sí? Recordemos que en la web existen gran cantidad de apps que permiten ser aplicados, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A dónde acude usted cuando necesita una app para su móvil? A la web. Ya, precisamente, ¿a qué repositorios? Google. Play Store. Ya, mire, entonces si usted acude a ese repositorio, existe gran cantidad de apps, ¿no? Entonces, mire, aquí ya aparece el aprendizaje mediado por móviles, debido a que los móviles nosotros necesitamos conexión a Internet y podemos acceder a este tipo de aprendizaje desde cualquier parte del mundo. En 2012, auge en los MOOC. A ver, esto también habíamos hablado. Los MOOC son plataformas educativas virtuales. En el 2016, relevancia del learning, analítica y el Big Data. Y por último, tenemos ya lo que es el presente, el e-learning, ¿no? Aquí encontramos tipos de e-learning. Es conocido como una teleformación o aprendizaje virtual. Es la evolución de la formación de la distancia, a distancia tradicional sumada a la tecnología. Este modelo interviene a dos opciones. La primera es que el alumno pueda marcar su propio ritmo de aprendizaje, eso es fundamental, así como permitir una deslocalización del conocimiento. Esto se logra combinando, mire, materiales visuales, auditivos, audiovisuales, sin tener que salir de la aplicación o plataformas virtuales. Entonces, todo se enmarca o se engloba dentro de estas plataformas, ¿no? En el caso de nosotros, lo que estamos trabajando con las plataformas virtuales educativas, LBA. Bueno, tipos de learning, sincrónico, asincrónico, B-learning y M-learning, ¿no? El sincrónico, bueno, ya lo sabemos, es un tipo de learning más popular, se refiere a clases en vivo, lo que estamos precisamente haciendo en este momento, donde los participantes, es decir, los docentes y los estudiantes, estamos en tiempo real, ¿no? Participando de una clase como tal, pero mediados por una herramienta tecnológica, es decir, por ejemplo, una plataforma de videoconferencias como es Zoom, Meet u otro similar. El asincrónico, en este learning, el profesor realiza el contenido digital a enseñar y lo sube a la plataforma, ¿no? Es lo que precisamente también estamos trabajando con la plataforma virtual de la universidad. Los docentes diseñan los diferentes recursos didácticos y los suben a la plataforma. El estudiante los analiza, los reflexiona y así afianza sus conocimientos sobre una temática en particular. El B-Learning, en cambio, este tipo de learning es mixto, ¿no? Es decir, combina las actividades presenciales con las clases por internet o las clases en línea.
de modo que los maestros y alumnos no se sientan tan aislados debido a la tecnología. Y el M-Learning, que ya lo hemos dicho, aprendizaje a través de móvil. Gracias a los dispositivos móviles y su alcance a nivel mundial, se puede realizar este tipo de aprendizaje desde cualquier parte del mundo. Inclusive, mire, se está aplicando lo que es la realidad aumentada, ¿no? Que consiste en tener un móvil y un software o una app necesaria para poderlo aplicar, en este caso, a lo que es el campo educativo. Bueno, existen diferentes aplicaciones para poder llevar la realidad aumentada dependiendo de la temática que queramos analizar. ¿Sí? Entonces, mire, esos son los tipos de learning, de educación o aprendizaje electrónico. Bueno, vamos a dar conclusiones de lo que hemos analizado el día de hoy, ¿no? A ver, voluntarios. Cristina Quesada. A ver, Cristina. Cristina, A ver, sí, sí, les vimos acerca de la educación online. Es o sea, es un espacio de educación virtual en donde nos favorece en la construcción del conocimiento para los estudiantes. También vimos lo que es el learning, que es el aprendizaje electrónico, ya, y se divide en 4 tipos que son sincrónico, asincrónico, B-learning y M-learning. muy bien, ¿sí? Mirka, Como una conclusión de lo que vimos hoy, puedo decir que la aplicación de esta modalidad de estudio es beneficiosa para todo tipo de estudiante porque nos da muchas ventajas. Eso. ya, muy bien. Eh, ¿Alguien más voluntario? Jonathan Bayas. Jonathan, Sí, sí. a Vimos ver, acerca de lo que se puede estudiar en forma de online, diferentes plataformas que nos pueden enseñar acerca de las educaciones, del modo de los estudiantes que tenemos entre todos. ya. Carelis Vela, Carelis, Sí, Inge. a ver, Carelis, por favor, una conclusión de lo que hemos analizado el día de hoy, lo que está entendido, ¿no? Bueno, por mi parte pienso que la educación a distancia es una responsabilidad de nosotros, teniendo en cuenta que tenemos muchas accesibilidades con el tema del Internet. Sin embargo, hay mucha información filtrada que puede ser positiva o negativa, y es por eso la importancia de los docentes, que son nuestra guía para poder tener una buena educación. Muy bien, Carelis, gracias. Iván, Que la modalidad en línea tiene ventajas y desventajas y la modalidad presencial también tiene ventajas y desventajas. ¿y cuáles serían esas? ¿De cuál modalidad? De la presencial, por ejemplo. De la presencial, la economía. Ya, ¿y de la en línea? En línea, la falta de interacción eh, personal entre docente y estudiante. Ya. Juliana, ¿Juliana o Juliana? Ya. Es Juliana Licen. Juliana, ya, listo. Ya. Para mí, en conclusión de lo que es de la modalidad en la que estamos trabajando, sería que es muy beneficiaria tanto para las personas que trabajan. Hay personas que están también sacando la segunda carrera, personas que no pueden acudir por cuestiones económicamente a la ciudad o donde se encuentran las universidades. Y en esta manera es una forma muy práctica para que puedan estudiar y cumplir sus metas. Ya, muy bien. Mónica, ¿cuál es su apreciación?
Sí, Licen. Ya, en conclusión, sería que, o sea, hoy en día tenemos muchas facilidades para el acceso al estudio, se podría decir, pero también está en nosotros en poner de nuestra parte y también autoeducarnos y, y hacer, o sea, de todas las plataformas virtuales y todas esas cosas, o sea, hacer algo productivo y algo positivo. Muy bien, chicos, ¿no? Con las apreciaciones que han dado sobre esta temática muy importante que es la educación en línea. Entonces, recordemos que la educación en línea, bueno, su principal herramienta o su medio para poder llevar este proceso precisamente son las tecnologías, ¿no? El Internet.